El tema que abordaríamos el día de hoy, o que vamos a abordar el día de hoy, es referente a innovaciones tecnológicas y medio ambiente. Y entonces, para poderlo iniciar, sí me gustaría presentarme. Mi nombre es Juan Emanuel del Benavides, soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Estoy atento a cualquier tipo de duda y cualquier tipo de situación. Eh, Primeramente, para no obviar mucho en el tema, vamos a hablar al respecto del derecho ambiental. El derecho ambiental, sin duda alguna, es un hito que marca un cambio revolucionario en nuestra era, debido a que es algo que tiene muy poco tiempo, ¿no? Los primeros indicios que marca el derecho ambiental datan de mediados de los años 1800 y tiene que ver por la desaparición de aves, ¿sí? Para poder efectuar actividades agropecuarias. Entonces se dan cuenta que tiene que ver esta relación con una moda victoriana. Entonces, todo esto tarda aproximadamente unos 50 o 60 años en culminarse y, bueno, existen los primeros derechos, ¿no? La primera convención como tal al respecto. Entonces, el derecho suele reflejar fielmente las preocupaciones de la humanidad y por esta elemental razón es que el derecho ambiental existe y ha alcanzado un desarrollo en nuestra actualidad, ¿sí? ¿Qué es lo que le importa o qué es lo que le interesa al derecho ambiental? La preservación y la promoción del medio ambiente, así como poder realizar un modelo e implementarlo de desarrollo sostenible, debido a que es una preocupación de la sociedad en este tiempo y al ser una preocupación, pues tenemos como tal derechos y obligaciones al respecto. Entonces, eh, nos encontramos bajo el modelo del derecho ambiental con varias situaciones adversas. Algo que siempre he comentado con mis alumnos es, eh, tengo alumnos de la carrera de ambiental y lamentablemente el trabajo que ellos realizan, entre menos resalte, es porque está mejor realizado, debido al carácter preventivo. Porque si algo ya brincó, definitivamente estamos hablando de que se está realizando algo mal o se está degradando algo. Entonces, la degradación ambiental es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad actualmente. ¿Sí? Un modelo de desarrollo erróneo tenemos actualmente donde tenemos sobrepoblación, tenemos por ahí una injusta distribución de recursos económicos, tenemos inequidad en relaciones comerciales y todo esto ha puesto a los países con la mira y la necesidad de regular el equilibrio natural. ¿Para qué? Para poder garantizar la integridad y la renovación de los sistemas y de los recursos naturales que tenemos. Entonces, el derecho ambiental es bien importante saberlo, que no se origina en políticas estatales, ni en políticas municipales, ni en políticas federales. Tampoco se origina como tal en las costumbres populares, ni en elaboraciones que hacen los legisladores, diputados, senadores. Sin embargo, sí se beneficia de todos estos actores y de todos estos factores. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hace posible todo esto es el nivel alcanzado por la ciencia y la tecnología. Nosotros nos damos cuenta al respecto de nuevas tendencias gracias a la ciencia, a la tecnología, y entonces empezamos a aplicar políticas públicas, empezamos a aplicar ciertas cuestiones que son costumbres populares, y ahora bien empezamos a legislar, empezamos a dar derechos y obligaciones respecto a situaciones que nos atañen de aspectos ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí me gustaría abordar o qué es lo que quiero abordar con este tema hacia ustedes? Son innovaciones tecnológicas. Para poder abordar las innovaciones tecnológicas, obviamente tenía que dar un preámbulo al respecto de lo que es el derecho ambiental, de dónde surge, cómo surge, para qué sirve. Y ahora bien, tenemos la cuestión un poquito más práctica, ¿no? La globalización es un factor
influyente totalmente e incluyente dentro del aspecto del derecho ambiental, ha influido en distintos aspectos que se presentan, ¿no? En esta presentación, que es, uno, el calentamiento global. Tenemos también la parte del hoyo de ozono, que tenemos algo de suerte en este aspecto de la recuperación que se ha dado paulatinamente en estos últimos días. Tenemos la lluvia ácida, tenemos la radioactividad, tenemos mar y ríos y depósitos de aguas internacionales, y también ha influido en aspectos de biodiversidad. Vamos a analizarlo y vamos a ver por ahí eh, algunas innovaciones tecnológicas que se han brindado, ¿no? Entonces, para no obviar en el tema, ¿qué es la globalización? Bueno, sabemos que la globalización es un fenómeno en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en un plano que puede ser de distintas situaciones. Puede ser económico, puede ser político, puede ser social, puede ser tecnológico, puede ser educativo, puede ser de cualquier plano. Entonces, este proceso es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica tanto a los mercados, a las sociedades, a las culturas, a las personas, a través de una serie de transformaciones sociales que influyen en cualquiera de este tipo de planos, ¿no? Y entonces estos planos dan un carácter global. Empezamos a adoptar tendencias de otros países. Interconectamos. Entonces, referente a la globalización del medio ambiente, la globalización tiene que ver un poquito la parte capitalista en este aspecto, genera un gran número de efectos negativos para nuestro medio ambiente. Es importante saber que los efectos no son puramente negativos, pero estamos resaltando los efectos negativos debido a las problemáticas actuales que tenemos en materia ambiental, ¿sí? No son los únicos problemas que se tienen. Tenemos problemas sociales, tenemos problemas tecnológicos, tenemos problemas políticos, tenemos problemas de salud, como el problema que estamos afrontando actualmente. Sin embargo, sí es importante, para no sonar fatalista en este aspecto, pues que estamos resaltando estos efectos a raíz o para poder reconocer lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, se puede resumir en el cambio climático, el calentamiento global, prácticamente esta parte, ¿no? Entonces, dentro del el calentamiento global, observamos que es un aumento de temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Y este calentamiento de la Tierra produce por el efecto invernadero, es producido por el efecto invernadero, y esto es lo que da como resultado el cambio climático. Yo soy de México y hay algo que sí me gustaría compartirles un poquito al respecto de esta presentación, es de que lo que intenté es, aparte de resaltar las problemáticas que se tienen en aspectos ambientales, sí me gusta tratar o mencionar cuáles son las leyes que se tienen en México, con una breve explicación de qué es lo que se hace, para que sepan ustedes como colombianos qué es lo que nosotros aplicamos, y si ustedes tienen un modelo parecido o si es necesario tal vez implementar alguna clase de política. Y aparte, pues ya se mencionan algunas innovaciones tecnológicas que no son puramente mexicanas, ¿no? Creo que sí están adecuadas mundialmente, pero sí es la importancia de resaltar esto de las leyes para poderlas saber de dónde provienen, ¿no? Entonces nosotros acá en México tenemos una ley general de cambio climático. ¿Qué es lo que busca esta Ley General de Cambio Climático? Bueno, esta ley busca garantizar el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Y entonces establece la concurrencia de facultades tanto del país como de las entidades federativas, que son los estados y los municipios, en la elaboración de políticas públicas para poder adaptar el cambio climático y que puedan mitigar cualquier tipo de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. Entonces, estas políticas públicas afectan directamente a las empresas de nuestro país para poder tener cierto control y poder mitigar el cambio o el calentamiento del país, ¿no?
con esto disminuir obviamente el calentamiento global, debido a que uno de los principios del derecho ambiental pues es un aspecto globalizado, donde obviamente las cosas van por actores, sin embargo, las acciones que nosotros realicemos como actores van a repercutir para nuestro entorno, que es el mundo. ¿Sí? Entonces, todas esas pequeñas o grandes acciones que nosotros estamos realizando, obviamente van a verse reflejados para nosotros como humanidad. Entonces, eso es lo que hace esta Ley General de Cambio Climático en México. ¿Sí? Entonces, dentro de las innovaciones tecnológicas aplicadas al calentamiento global, a mí me gusta resaltar o quiero resaltar 5 aplicaciones que se están brindando en la actualidad o que, bueno, hay algunas que están en desarrollo, ¿sí? Para que las podamos conocer y si las conocemos, pues que sepamos perfectamente hacia dónde van, ¿no? La primera, en cuanto a generación de energía, recuerden que estamos hablando de calentamiento global. La energía nuclear es una forma de producir electricidad que no libera gases de efecto invernadero. Energía nuclear es un desarrollo que se está brindando desde 2018, 2017 prácticamente, en la Universidad de Oxford y otras 4 universidades están tratando de efectuar un modelo de réplica de, de la energía solar. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Si tienen algo de tiempo, por favor, lean un poquito al respecto de esto de la energía nuclear. Entonces, lo que pasa es aparte de la rentabilidad, cuenta con algunos riesgos a seguridad que implica que generan aún muchas dudas sobre la utilización, porque es mucho el costo que se está invirtiendo para poder crear energía nuclear y en la actualidad aún no se puede materializar, ¿sí? Hay una empresa canadiense que se llama General Fusion, que es la que planea convertirse en la primera planta de este tipo, energía nuclear, en el mundo, que genera energía que es comercialmente viable y segura. Esta fusión de energía nuclear no produce gases de efecto invernadero, ya que solo emite helio. ¿Cómo funciona un poquito? Se los quiero mencionar. Es una réplica más o menos de lo que hace el Sol. El Sol está liberando el dióxido de carbono a grandes cantidades. Es la réplica, lo que estuve investigando, lo que hace es, se genera como el Sol. Dentro de estas actividades están pegando el dióxido de carbono hasta que genera helio. Esta combustión lo que hace es, tiene que estar a 100 millones de grados Celsius para poder realizarse, y eso es lo que genera este tipo de energía. ¿Cuál es el problema? El lugar para poder estar realizando estas actividades, y obviamente que se genera la energía durante días o se genera la energía durante horas, pero no se ha podido todavía dejar operando una energía nuclear para poder realizar el proceso. Se estima que para el año 2025 o 2026 este intento de replicar el proceso del Sol en la Tierra pueda empezar a dar resultados, ¿no? Entonces, si se fijan por ahí, muchos países y empresas privadas han estado buscando la mejor forma de realizar la fusión nuclear, y sí es importante pues que no se vaya a confundir la fusión con otras actividades, ¿no? Que bueno, la fusión sí deja residuos radiactivos, que sí son residuos radiactivos, sin embargo la energía que está realizando o que se produce, eso sí no genera ningún tipo de gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces es una fuente de energía de gran rendimiento y muy limpia. Tenemos una segunda línea de innovación tecnológica aplicada al calentamiento global, y esto tiene que ver con los aspectos de transporte. ¿Qué es lo que se habla del transporte? Bueno, la demanda del transporte, como todos lo hemos podido observar, salvo este año porque ha sido un año atípico, parece que solamente aumenta año con año, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con la temperatura del planeta, y sí es importante ya tomar
una medida necesaria. Entonces, según la web, el transporte representa 23% de las emisiones globales del dióxido de carbono que son relacionadas con este calentamiento global. Entonces, sí hemos buscado, sí se han realizado fuentes alternativas con las cuales se puedan proveer energías a vehículos y otro tipo de transportes. Ahí tenemos el caso, obviamente, los transportes eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la bronca real de los transportes eléctricos? La capacidad de almacenar la forma más eficiente de la energía que utiliza este transporte. ¿Por qué? Porque actualmente hay pocos centros de carga, hay que cargarlos una gran cantidad de horas y el movimiento es poco. Entonces, por acá la Universidad de Surrey ha descubierto nuevo material que incrementa la capacidad de una batería hasta 10,000 veces. ¿Qué es lo que se busca? Con esta nueva tecnología, tener el potencial para que el coche eléctrico viaje a distancia similar a la de coche de gasolina sin necesidad de estarse deteniendo a largos periodos de recarga entre 6 y 8 horas. Entonces, es otra de las innovaciones tecnológicas, está en desarrollo para poder darle un respiro al calentamiento global, ¿no? Un tercer punto, la alimentación. La alimentación, podemos observarlo desde la agricultura y la ganadería, con las que se satisfacen las necesidades de alimentación de la mayoría de las personas, ¿sí? Representan un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan en la atmósfera. Se ha mantenido la conversación de que no hay forma de producir suficiente carne para 9,000 millones de personas, ¿sí? Y pues una alternativa que se ha buscado, de hecho, hay varias series muy buenas por ahí, en pocas palabras, de Netflix, también redondea este tema, es la producción de sustitutos de carne que asemejen en olor, en sabor y en textura de la carne, ¿no? Entonces, yo se los quiero compartir. Beyond Meat es una de las compañías que está realizando esto. Es basado en plantas, la hamburguesa y el sabor, ¿no? Entonces, esta carne sí está elaborada con proteína vegetal. Se los comento, acá en México se comercializa en los supermercados desde hace aproximadamente un año y medio, y pues ya es una realidad, ¿no? Un cuarto punto tenemos la manufactura. Y la industria manufacturera aporta una muy buena parte de las exhalaciones del gas invernadero hacia la atmósfera, ¿no? La fabricación de objetos que se utilizan produce un 30% de emisiones de gases de efectos invernaderos en en nuestro mundo, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo que sí me gustaría comentar y tiene que ver con Carbon Engineering, que es una compañía canadiense que trabaja en absorber el CO2 de la atmósfera y usarlo para poder producir combustible. Entonces, es una captura directa de aire, elimina dióxido de carbono y el proceso termina con producción de combustible. ¿Y qué es lo que se estima? Bueno, que elimine una tonelada de gas, de aire al día. La última innovación tecnológica aplicada al calentamiento global que me gustaría comentarles tiene que ver con la construcción. Y la construcción, bueno, tiene que ver con casas y departamentos donde obviamente nosotros estamos habitando y tiene consecuencias fuertes con la temperatura de la superficie de la Tierra. No se diga ahorita que estamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Mucha iluminación, mucha energía, muchos artefactos, todo lo hacemos en el hogar. Y entonces esto aporta una quinta parte de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ¿sí? Para muchas personas que están innovando, la solución a este problema es la construcción o modernizar, ¿sí? Más que nada, casas, edificios y ciudades inteligentes. Entonces, Sidewalks Labs, que tiene una alianza con Google Alphabet, está aprovechando la IA, aprendizaje de máquinas, para poder resolver problemas urbanos
que puedan incidir directamente con el cambio climático. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ellos han visto? Bueno, el tráfico prácticamente a través de una ciudad y también que los hotspots pueden generar congestión. Sin embargo, ellos creen que tiene solución con la creación de casas inteligentes y entonces no generar concentraciones mediante hotspots o no generar concentraciones de tráfico podría ayudar a reducir drásticamente la contaminación del aire en nuestras ciudades. El hoyo de ozono tiene que ver con la emisión de gases que contienen cloro y bromo, que son gases fuentes de halógenos, y estos son la causa de la destrucción de la capa de ozono debido a la actividad humana. Básicamente, las consecuencias del agujero de la capa de ozono están en la mayor radiación ultravioleta y que es perjudicial para la salud de los seres vivos. Como ley, estamos inscritos al Protocolo de Montreal. Varios países están inscritos al Protocolo de Montreal, que es un acuerdo internacional cuyo objetivo es regular y eliminar el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono, ¿no? Entonces, es importante destacar que este mes y el mes pasado ya se cerró significativamente el hoyo de ozono que se tenía abierto en la Antártida. Y bueno, las causas se desconocen al 100%, o más bien no se tiene el 100% de certeza qué es lo que lo cerró, pero pues, son buenas noticias, ¿no? Al final de cuentas para todos. La lluvia ácida. La lluvia ácida también, ¿qué viene siendo? Bueno, es una lluvia con ácidos disueltos, principalmente ácido sulfúrico y nítrico, que son procedentes de combustibles fósiles y de motores de explosión. Es bien importante saber y no confundir que la lluvia ácida, pues prácticamente cae y ya nos quemamos el cabello y nos quemamos y nos derretimos. No, 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 no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con la alcalinidad del agua, ¿no? Entonces, no es neutra, sino que se vuelve ácida y esto puede generar afectaciones a nuestra vida, a nuestro entorno, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones? Suelo, agua, materiales, visibilidad, salud. Y entonces se ha buscado dictar leyes que obliguen a las empresas a reducir la emisión de gases, como es el azufre, y que han implantado alternativas. Acá en México sí ya hay una NOM, de hecho la NOM es Norma Oficial Mexicana, que son políticas públicas obligatorias en México, que lo que busca es establecer niveles máximos permisibles en peso que existan de azufre por medio de las empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el azufre es el combustible líquido gasóleo industrial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La alternativa, la innovación tecnológica en México ha sido una especie de lavador como chimenea dentro de las empresas que lo que hacen es filtrar esta parte de las lluvias y que se pueda reciclar por medio una disculpa, por medio de ciertos filtros para la utilización estos tipos de agua. ¿Sí? Otra de las problemáticas que les mencioné que se iban a abordar tiene que ver con la radioactividad. Y la radioactividad tiene que ver con un fenómeno físico en el cual se puede decir que los elementos emiten energía. Puede ser energía electromagnética o partículas que son subatómicas, lo que se conoce como una radiación corpuscular. Pues, entonces, existen dos tipos de radiación, la natural y la artificial. La natural lo podemos observar en algunos elementos que tenemos en el planeta Tierra, como el Sol, el espacio, y la artificial prácticamente donde más lo usamos es para uso medicinal, de diagnóstico, en la industria eléctrica o en guerras, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, debido al crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, el uso de radiación artificial ha aumentado y con ello la necesidad de tener un control y buena administración para no dañar la salud y el ambiente. Entonces acá se aplicó una norma oficial mexicana, también aquí está el número, en el cual se menciona bajo qué tendencias se va a aplicar la radiación y en qué niveles se puede llegar a realizar la utilización, ¿no? Entonces, todo esto es vigilado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en México.
Referente al tema y a la problemática de ríos y depósitos de aguas internacionales, bueno, yo no lo tomaría como que ríos y depósitos de aguas son nacionales, sino que pues prácticamente es algo que tiene una afectación para todos. Y bueno, hay una ley de océanos como aguas interiores y alta mar. Entonces, en los mares existen distintas normas. Sabemos, al menos que por la ONU están delimitados lo que viene siendo aguas interiores, la zona contigua. Tenemos también la zona económica exclusiva, que es la que pertenece a nación, y después de los 200 millas náuticas tenemos aguas internacionales. Sin embargo, lo que pasa en aguas nacionales o en aguas internacionales, en aspectos de contaminación, en aspectos ambientales, es lo mismo, ¿sí? Entonces, es importante saber esto porque las leyes regulan y derivan derechos y responsabilidades de cada estado. Sin embargo, esto es para la extensión que tienen, pero después de 200 millas náuticas también se están generando distintas alternativas para poder apoyar a darle un respiro a estas zonas, ¿no? Entonces, sí me gustaría hablar un poco respecto a la tendencia, debido a que la inclusión de los plásticos creo que es una problemática que la mayoría conocemos o reconocemos, suponen un 80% de la contaminación marina. ¿Sí? Entonces, existen, no es lo único que hay, existen vertidos como hidrocarburos, que son uno de los principales problemas que nos enfrentamos en cuanto a contaminación marina. Y también tenemos entonces producción de petróleo que está en un punto muy alto. Vimos que la industria petrolera se paró por completo hace menos de un mes y entonces se están retomando actividades, pero esto es un respiro prácticamente. Lo alcanzamos a notar que la demanda de la población en la industria es altísima. ¿Sí? Entonces, esto se ve afectado en ecosistemas marinos que están siendo destruidos debido a la alta contaminación del agua por derrames de petróleo. ¿Sí? Entonces, habitualmente cuando se produce un accidente de un buque, de una plataforma marina, nos enteramos por qué, por prensa, aunque hay que resaltar que los accidentes de petróleo son una pequeñísima parte. De hecho, por acá tengo una gráfica que les quiero mostrar para que podamos saber perfectamente qué es lo que está pasando y cambiar un poquito el paradigma al respecto de cómo se dan las cosas. De hecho, cada año en el mar entran aproximadamente 3.800 millones de litros de hidrocarburos, que esto equivale a 1.500 piscinas olímpicas que se reparten de esta forma. Los hidrocarburos. ¿Se fijan? Lo que tiene un mayor impacto dentro de océanos tiene que ver con las descargas industriales y vertidos urbanos. Esto representa un 37% de contaminación dentro de estas tendencias, ¿no? Tenemos las operaciones de las embarcaciones que representan un 33% de la contaminación. Posterior a esto tenemos los accidentes de petroleros, que sería un 12% de la contaminación. Posterior a esto tenemos contaminación que es procedente de la atmósfera, que representa un 9%, fuentes naturales, que es un 7%, y por último, la exploración y producción de hidrocarburos por parte de los países, que representa un 2% de la contaminación como fuente de hidrocarburo, ¿no? Entonces, existen innovaciones para poder apoyar estas situaciones dentro de ríos y depósitos de aguas internacionales. ¿Cuáles son? Nada más para reconocerlo, porque hemos escuchado mucho también de las islas de basura que se generan dentro de distintas zonas, que están prácticamente entre las separaciones de los continentes, etcétera, etcétera. Bueno, las innovaciones en los últimos años tienen que ver con brazos flotantes equipados con cámaras para poder monitorear la recolección de basura flotante visible y evitar que dichos residuos entren al mar. ¿Sí? Tenemos otro tipo de innovaciones como con relación con los microplásticos. Hay una aplicación que se llama Bit the Micropet, que lee códigos de barras de productos, detectando cuáles son los que tienen microplásticos, y entonces se genera
una prevención para que no se pueda vender y que no vayan a ser desechados al mar, ¿no? A océanos. Y por último tenemos la BioCleaner, ¿no? Que es un robot flotante y autónomo que utiliza bacterias para poder separar el agua del petróleo. Y entonces este desarrollo utiliza biosensores con los que cuenta para rastrear vertidos de petróleo y una vez detectados, libera bacterias que son capaces de degradar el combustible. De hecho, el BioCleaner tiene que ver con ese eh, artefacto que vemos en la imagen, ¿no? La biodiversidad hace referencia a la variedad de seres vivos que habitan en el ecosistema, ¿no? Entonces, estos son plantas, animales, de alguna comunidad en específico o del planeta. Aquí no hay distinción, biodiversidad es prácticamente cualquier planta o animal en un ecosistema. Punto. Sí, entonces, claramente también la biodiversidad ha ido decreciendo por el aumento exponencial de la población humana y entonces empezamos a batallar un poquito por el entorno, ¿no? Se observa un crecimiento de manchas de ciudades. Debido a esto es necesario implementar reglas y normas también para crear leyes que ayuden a fomentar un poquito la conservación de flora y fauna. ¿Qué es lo que buscamos con esto acá en México? Tenemos una ley que se llama la Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad, donde clasificamos especies en peligro de extinción, o sea, hay 4 tipos de separaciones de especies y acorde al tipo de especie, lo que se busca es implementar una estrategia para no llegar a la extinción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las innovaciones en materia de biodiversidad? Prácticamente para terminar con esta exposición. Bueno, en la actualidad ya se emplean drones para la monitorización y extinción de incendios. Los drones están equipados con cámaras de alta resolución y son termográficas, entonces pueden utilizarse para monitorizar posibles focos de fuego. Entonces se detectan puntos calientes, cuáles son los puntos de alto riesgo dentro de zonas próximas y se pueden realizar seguimientos nocturnos en condiciones de poca visibilidad, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Hay otra segunda innovación que es la aplicación de tecnología GPS, que es cada vez más común en el sector medioambiental y se busca más que nada aplicarla para aves. Entonces, lo que se busca es trazar la movilidad y mantener localizados los movimientos de este tipo de animales hasta 60 coordenadas al día para saber qué es lo que hacen, cómo se mantienen, cómo se puede ayudar para su preservación. Y por último, en zonas protegidas se está utilizando herramientas como SMART, que es Special Monitoring and Reporting Tool, que es capaz de monitorizar, evaluar y adaptar vigilancias de patrullas de guardabosques en medida que se detecte el desarrollo de actividades ilegales. Entonces, esta aplicación lo que busca es estar verificando actividades ilegales que se puedan dar en bosques y en ciertos ecosistemas para poder dar alguna solución, ¿no? Si vemos estas aplicaciones, sí tienen mucho que ver con la mano del ser humano para poder llegar a tener una concordancia y poder empalmar, ¿no? Con lo que se busca, que es la preservación de la vida. Entonces, con todo esto que se mencionó, sí es importante decir, pues, que la globalización expande fronteras y la necesidad de aprovechar los recursos naturales al máximo. Entonces, con esto se obtiene una mayor competición para lograr un buen desarrollo sostenible y así nace la necesidad, junto con la tecnología, de regular derechos y obligaciones ambientales. ¿Qué es lo que buscamos? El bien común, el bien del planeta y poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, hay que poner en la mesa los pros y los contras de cada actividad y esto nos va a ayudar a definir si los procesos o las acciones que se toman son viables o no son viables. En caso de no ser viables, pues habrá alguna actividad que nos va a ayudar a la viabilidad y con esto, pues obviamente podemos continuar. Entonces agradezco mucho la participación y estoy a las órdenes para cualquier clase de pregunta. Ok, lo que les quería comentar, estoy viendo aquí en Q&A
si hay una pregunta, dice Juan. Doctor, disculpe la interrupción, ¿cuál es el castigo para aquellas personas que incumplen la ley de conservación? Esto es algo que sí me gustaría mencionarlo. A mí, realmente, cuando estoy con el alumnado, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Muchas de las ocasiones acá, y no me gusta decir mentiras, ¿no? No estoy para nada contento al respecto de qué es lo que se hace acá en México. Sin embargo, la realidad es de que el castigo para aquellos que incumplen la ley de la conservación queda a discreción del juez. Entonces, hay ciertas sanciones económicas que se aplican acorde al tipo de actividad que uno realiza y al tipo de daño que uno realice, pero realmente desde mi perspectiva no son las sanciones más altas ni las sanciones que más le pueda doler a la población. Y entonces uno llega a ser juzgado ante un juez que, gracias a la ley, puede tomar cualquier criterio a discrecionalidad. Entonces él es el que va a imponer al final de cuentas la sanción, ¿no? Eso, desgraciadamente, es el castigo que se tiene para las leyes, las personas que incumplen la ley de conservación en México. Doctor, no sé si tenga alguna otra duda. El tema es muy interesante, maestro, y la experiencia mexicana eh, pues debe compartirse y conocerse también en Colombia. Eh, ha habido procesos de reivindicación histórica en los últimos 60, 70 años, en los que progresivamente este tema ha tomado cada vez más importancia, casi que ya es un lugar común hablar de la protección del medio ambiente. Y creo que el ejercicio de repasar o de hacer una vigía de cuáles son las tecnologías que están transformando el mundo para hacer realidad el discurso es muy importante. En ese sentido, pues felicito su conferencia y creo que todos pues debemos enfocar a pensar en los cómo. Ya hay un qué claro, hay que proteger el medio ambiente y es necesario en este presente o en este momento definir los cómo. Completamente de acuerdo, doctor. Completamente de acuerdo. Entonces, de hecho, ¿perdón? Donaldo Villegas está preguntando. Un segundito nada más para poder, porque está como... Deben activarle el micrófono. Sí. ¿Podrá hacer la pregunta, Donaldo? Sí, ya está activo. No me deja. Debe hacerlo Ricardo. Sí, O que la escriba. Donaldo, por favor, escribe tu pregunta en el chat y podemos leerla todos. No sé si Donaldo da señales de vida de alguna manera para saber que efectivamente está escribiendo. ¿Qué opinión tienen sobre las tasas de compensación ambiental de doctor Delva? Pregunta Donaldo Villegas. ¿Qué opinión tienen las tasas de compensación ambiental de naturaleza económica? Bueno, acá las tasas de compensación ambiental sí, tienen que ver con la pérdida, pues prácticamente de la biodiversidad por impactos o efectos negativos, ¿no? Que se están brindando. Entonces,
Yo creo que las tasas de compensación ambiental de naturaleza económica son altas. Con lo que expliqué prácticamente de la problemática en mares, en océanos, estamos viendo prácticamente que existen tasas de compensación ambiental y que existen prácticamente, más que nada, problemáticas de que son externas, pues, realmente, e indirectas a- son externas e indirectas a la aplicación de la biodiversidad, ¿no? Sin embargo, tiene una afectación orientada y que claramente tienen una tasa de compensación ambiental altísima, ¿no? Te escucho, doctor, por favor. Listo, ponle por favor silencio porque tengo eco. Perfecto. Bien. Eh, Da- Donaldo, la pregunta es muy pertinente, muy interesante, en la medida en que, bueno, no solo entendamos tasa de compensación como aquello que pago antes de realizar el daño. Estoy teniendo mucho eco. No solo aquella que realizamos antes de realizar, por ejemplo, una tala. Entonces, yo voy a pagar compensación al EPA, en el caso de Cartagena, el establecimiento público ambiental, porque voy a hacer una construcción y en la construcción voy a deforestar. Esa es una forma de verla, pero también tenemos la fórmula de la multa. En la primera opción hay que asegurarse que la compensación que se reciba efectivamente se traduzca en mejora o en inversión relacionada con la mejora en el ambiente. Y la segunda, la multa, hay que asegurarse que sea lo suficientemente gravosa como para que le salga más caro dañar que no dañar. Es decir, si usted tiene la posibilidad de destruir el medio ambiente y pagar una pequeña multa y el negocio es tan rentable que le da para pagar la multa y conservar su utilidad, pues usted preferirá, por el principio de racionalidad egoísta de las finanzas, se esperaría que el actor en el mercado prefiera escoger dañar el medio ambiente. En cambio, si la multa, la sanción es tan gravosa que ningún negocio compensa esa sanción, entonces es mejor no realizar el daño al medio ambiente. Y tenderemos cada vez más hacia la protección. Eso también tendrá que incentivarse. Me gustaría nada más hacer una aclaración acá de las tasas de compensación ambiental. Excelente la respuesta del doctor Manuel Rat. Acá en México, nada más para que tengamos una comparativa y sepan un poquito de cómo se maneja esto de las tasas de compensación ambiental, existen dos modelos. Una, nosotros tenemos un organismo, más bien un organismo federal que se llama Semarnat. Semarnat es la Secretaría del Medio Ambiente y Cuidado Natural, en pocas palabras, y entonces toda actividad que vaya a realizar la empresa o toda actividad que vaya a realizar un particular tiene que tener sí o sí una aprobación por medio de Semarnat. La aprobación consta de un modelo de implementación que se llama EIA o Evaluación de Impacto Ambiental, donde Semarnat, por medio de esta evaluación de impacto ambiental, va a determinar cuáles son los daños que se van a realizar al medio ambiente, sean positivos o negativos, y si no son tan gravosos, lo va a autorizar con ciertas restricciones o eh, con cierta cautela, pues. Sí, entonces, ¿por qué menciono toda esta parte? Porque desde ahí, desde el modelo de implementación, a quien se le echa la bolita o quien es el responsable de una mala aplicación ambiental, tiene que ver con la Secretaría del Estado. Sin embargo, en el modelo en el que ya se implementó alguna situación y caemos en el supuesto de una medida de compensación por acciones, las empresas en México, si les quiero mencionar otra vez haciendo énfasis o hincapié en lo que me habían preguntado por primera ocasión, eh, no se tienen las mejores multas porque no existe una multa o una sanción predeterminada. No nos podemos
O sea, no se basa que la empresa que contamine tiene que pagar tal o cual cantidad, sino que el juez es el que nos impone. Entonces, bajo esta tendencia, sí es importante mencionarles, pues, de que la mayoría de las empresas en México, que son pudientes, que no son pymes o pequeñas y medianas empresas, pues, lo que hacen es contratar seguros. Y entonces, los seguros son los que protegen de cualquier tipo de actividad o de cualquier, sí, de cualquier tipo de actividad ambiental que se pueda desarrollar a la naturaleza. Las empresas que prácticamente no contratan un seguro y tienen algún tipo de afectación al medio ambiente, quiebran, porque son excesivas las multas que se imponen acá y entonces las empresas tienen mucho miedo de actuar en aspectos ambientales por situaciones de que saben de que si le echan a perder un poco, van a quebrar o contratan seguros desde el inicio sabiendo de los riesgos que puede conllevar. Entonces, sigo con Donaldo. ¿Sería oportuno o viable instituir tasas de compensación como requisito previo, como multa que implique? Esa es la que acabamos de hablar. ¿O fue nueva esa? No, ¿verdad? Sí, sí es nueva. Es nueva, es nueva, es nueva. Es nueva. Sí, entonces, ¿sería oportuno o viable instituir tasas de compensación como requisito previo o como multa que impliquen financiación de innovación y desarrollo tecnológico en estrategias de mitigación y prevención? A mí me parece excelente, ¿eh? A mí me parece excelente esa propuesta. Yo creo que esa vía, definitivamente, y se los menciono desde el aspecto nacional, o sea, en México, creo que sería una solución muy, muy pertinente para la problemática. Uno, en México se tendría que poner una tasa de compensación clara y que de verdad sea real y que pueda tener algún tipo de finalidad real dentro de las empresas. Y cómo no, o sea, si estas compensaciones implica financiación, innovación y desarrollo tecnológico, creo que estaríamos dando el círculo, ¿no? Sería una solución totalmente pertinente. Concuerdo contigo totalmente, Donald. Yo también coincido, yo también coincido. Me estoy escuchando. Soy yo, disculpa. Donaldo, muy, muy pertinente la apreciación. Especialmente en ciudades como la nuestra, donde hay mucha duda, mucha duda. No me atrevo a afirmarla con toda la vehemencia que merece, pero hay mucha duda sobre el uso adecuado de las tasas de compensación que se están pagando en Cartagena. Eh, no se notan los árboles que se están sembrando. En este caso es una de las obligaciones principales de lo que se paga por compensación. No hay zonas donde sembrar, no hay riego público. Entonces, creería que una forma de darle un uso más visible, claramente, hay que hacerle seguimiento y acompañar el proceso, tiene que ser con la financiación o la promoción de tecnologías para el ambiente. Sobre ese tema, pues es la reunión y mi conferencia pues también lo tocará. Perfecto, entonces no sé si Bueno, existe. bueno, sí. Sí. Ese es el favor, porque escucho mucho eco. Gracias. Bueno, tenemos otras preguntas de Gabriela Negrete. Dice, desde su posición, ¿qué estrategias implementaría para el cuidado ambiental? Tenemos esa para tenerlas en cuenta. Hay otra que dice, ¿cuál es el margen real que debe tener el presidente para conducir el país hacia una economía verde y sustentable? Y otra tercera pregunta es respecto a la producción de energía nuclear. Se sabe que los productos originados por estas centrales impactan negativamente el medio ambiente. ¿Existe una forma de almacenamiento seguro? ¿Quiénes se encargan del control y supervisión de estos residuos? Correcto. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo se ha influenciado la tecnología en el medio ambiente? Yo creo que prácticamente se empiezan a ligar, ¿no?
lo que tiene que ver la tecnología del medio ambiente, así como nos tomó tal vez 50 años para darnos cuenta de que nosotros como seres humanos habitamos en el medio ambiente, somos parte del ecosistema y tenemos que cuidarlo, establecer derechos y obligaciones para formar parte de ellos y conservarlos, o sea, hacerlos sostenibles. Creo que la tecnología forma parte de nuestra sociedad desde hace unos 25 o 30 años de manera constante y fuerte, ¿no? Entonces, ahorita el proceso es de adaptación de los modelos tecnológicos con nuestra forma de vida. En este caso sería la aplicación dentro del medio ambiente, la aplicación en aspectos económicos, la aplicación en los estados, la aplicación en la política, la aplicación en la educación. Hemos visto cómo, perdón que tome otra vez el tema, pero hasta la misma pandemia nos ha ayudado a, si no fueran por los avances tecnológicos, ahorita no estaríamos conectados, ¿no? Entonces, es importantísimo la influencia que tienen las tecnologías en todas las ramas, específicamente en medio ambiental, ¿no? Entonces, eso es lo que se resaltó. Creo que es alta la influencia y en los próximos años serán todavía mayores, ¿no? ¿Qué estrategias se implementarían para el cuidado ambiental? Pues obviamente tendríamos que verificar primeramente cuáles son las problemáticas ambientales que se quieren atacar. No hay una fórmula y eso es bien importante que todos conozcamos. No hay una fórmula para todo. Es como querer tratar a todos los seres humanos por igual como ser humano. Sí, entonces hay problemáticas y dentro de la problemática podemos hablar de problemática de biodiversidad. Sin embargo, son dos especies distintas o estamos hablando de problemática de océanos con distintas temperaturas, con distintas situaciones. No hay una fórmula como tal. Sin embargo, las estrategias, creo yo que lo más importante es desde el aspecto donde se conocen, desde el aspecto donde tienen el cuidado, desde quien lo protege, es importante realizar un cuidado siempre desde una óptica preventiva, porque eso es el derecho ambiental, prevenir, o sea, prevención antes de reacción, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo y es lógica ambiental prevenir que tener que curar o que reparar un daño. Entonces, creo yo que el cambio de paradigma tenemos que hacerlo nosotros como seres humanos y empezar a razonar que la prevención siempre tiene que ser una prioridad. El curar o reparar las cosas, tenemos que dejarlo como una segunda o tercera o cuarta opción, ¿sí? ¿Para qué? Para poder conservar mejor las cosas. ¿Cuál es el margen real que debe tener presidente para conducir el país hacia una economía verde y sustentable? Bueno, primero que nada, margen real creo que podría ser algo también subjetivo. Sin embargo, les comparto también la experiencia de México. Es una aplicación que tiene prácticamente 25 años, lo de la economía verde, y bueno, que se han agarrado un poquito los presidentes y los gobernantes de este país. Acá en mi ciudad, que es Jalisco, tenemos desde el año 2002, estamos hablando 18 años, con 19 años con la primer Secretaría del Medio Ambiente, y esa secretaría pues no ha tenido demasiada evolución, sirve para algunos trámites que son esenciales y bueno, para eso está prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el trámite que se hace mayormente acá en el estado y en el país? La obtención de ¿qué es el etiquetado verde? Pues que tiene que ver con una autorregulación ambiental. Se paga un dinero por el trámite y esa autorregulación nos da el permiso del etiquetado verde durante un año, que puede llegar a ser renovable, y la realidad de las cosas es que acá las empresas lo usan como una estrategia de marketing para poder elevar un poquito sus ventas y que la percepción de las personas sea ecológica, porque eso lo ven como la moda actualmente acá, ¿no? Entonces, yo creo que el margen real de los gobernantes tendría que ser
dejar de ver por intereses comerciales, por intereses políticos y realmente ver por una aplicación un poco más humana, una aplicación un poquito más al respecto del planeta, darle un respiro al planeta y entonces que los incentivos y las aplicaciones sean por el bien del planeta y no sea por una situación social donde se adquieren ciertos atributos por estas tensiones, ¿sí? Entonces, reitero, el margen para poder conducir hacia una economía verde sustentable más que nada, tendría que ver con esos términos donde haya un verdadero equilibrio entre las finalidades y qué es lo que se busca con, con el medio ambiente, así como con las empresas, ¿no? Un ganar-ganar. Respecto a producción de energía nuclear, entonces sí sabemos obviamente que los productos están originados por centrales que impactan negativamente al medio ambiente. ¿Existe una forma de almacenamiento seguro? Dependiendo del reactivo, ¿sí? ¿Quién se encarga del control y supervisión de estos residuos? Doctor Manuel, ¿quiere contestar esta pregunta? Creo que la ha respondido con suficiencia, maestro. Sí, porque acá lo que tiene que ver con el control de supervisión de residuos, lo que sí me gustaría comentar es, en México tenemos otra vez la Guardia Nacional, que es la que se dedica a vigilar cualquier tipo de situaciones de energía nuclear, la CENER, que es la Secretaría de Energía, y ellos montan como tal ciertos lugares para poder vigilar eh, reacciones y poder vigilar la energía nuclear que nosotros tenemos en el país. Estamos adaptados y estamos también como países firmantes dentro de protocolos de energía nuclear, donde se implementan ciertos modelos para el cuidado y preservación de este tipo de energías. Sin embargo, estos modelos sí son estipulados por cada uno de los países bajo sus tendencias. Acá en México, se lo reitero, tenemos la Secretaría de Energía junto con la Semarnat, que son los que se encargan de producción y se encargan de verificar todo lo referente a la producción de esta energía nuclear y se ve respaldado por la firma de convenios internacionales. ¿Qué beneficio adicional hay para que las entidades ambientales implementen? O sea, ¿qué beneficio adicional ha dado la ley? Ningún. Ay, está algo de esto, pero No. No alcanzo a entender bien la pregunta, ¿me la podrían repetir? Catalina. Catalina, por favor, repite la pregunta. Eliana, ¿nos escuchas? Catalina, como se le perdió la comunicación. Sin embargo, creo que dejó ahí la pregunta, ¿no? Entonces, lo que estaba preguntando por ahí, en estado de emergencia actual, ¿qué beneficio adicional hay para que las entidades ambientales implementen estrategias para ayudar al planeta? Bueno, hay que saber, reitero, que el derecho ambiental sí tiene una vocación universalista, sin embargo, surge de una manera individualista. ¿Qué significa esto? Nosotros aportamos nuestro granito de arena y esta aportación de nuestro granito de arena va a tener un beneficio universal para todos. Entonces, ¿quién tiene que aportar o quién tiene que dar el beneficio adicional en la actualidad con esta contingencia para que las entidades ambientales implementen estrategias para ayudar al planeta? Son los estados, son los países. ¿Sí? Entonces, sí es importante saber esa parte, pues, porque no sé si ahorita Colombia esté teniendo algún tipo de beneficio adicional para poder apoyar o implementar estrategias para ayudar al planeta.
Sin embargo, en México ahorita realmente sí está un poco complicado porque nosotros no hemos pedido ningún tipo de capital ni dinero, ni siquiera para afrontar algunas problemáticas actuales dentro del país. Entonces, sí está la estrategia o para ayudar al planeta como secundario. Sí, ahorita más bien la prioridad del destino del dinero o la economía nacional tiene que ver con la implementación o el destinarlo a aspectos de salubridad. Bien, parece que no hay preguntas. Sí. Lo Eso esperamos preocupa, eso entonces. preocupa. O todo quedó muy claro o nadie entendió nada. Eso me preocupa cuando no hay preguntas. Yo creo que todo quedó claro. Gracias a todos por participar, por permanecer en línea con nosotros. Muchas gracias, doctor Emanuel. Muchas gracias, doctor Rat. Muchísimas gracias por todo, por la invitación y quedamos a sus órdenes. Les agradecemos mucho la invitación. A ustedes, un gran Muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego.